Territorios del pasado, podcast del Núcleo de Historia Reciente de la Escuela IDAES UNSAM. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Entre las décadas de 1950 y 1960, en el marco de la Guerra Fría y en torno a la estela triunfante de la Revolución Cubana, surgió la nueva izquierda en América Latina. Fue un fenómeno heterogéneo y difuso, que abarcó la politización, la movilización social, la revuelta cultural y la radicalización hacia la izquierda de grupos de muy diversas tradiciones, como el nacionalismo, el catolicismo, las vanguardias estéticas e incluso sectores de la izquierda moderada. Aunque la nueva izquierda tuvo características propias en cada país, los distintos sectores que la conformaron convergieron en la impugnación del orden establecido y en la articulación de nuevas formas de acción y cambio. Estas estuvieron inscriptas, como marca el audio del Che Guevara que recién escuchamos, en un lenguaje contestatario y revolucionario, centrado en los tópicos de la emancipación social o individual, el tercermundismo, la autenticidad, el socialismo, la liberación nacional y el antiimperialismo. En conjunto, estos actores hicieron una revisión crítica del estalinismo soviético, cuestionaron la exclusividad de la clase trabajadora como sujeto revolucionario y priorizaron también en su accionar a nuevos sectores derivados de la modernización de la estructura social latinoamericana y la extensión de la matrícula educativa, como la juventud estudiantil y los intelectuales. Si bien en América Latina las guerrillas fueron la cara más visible y extrema de ese proceso de dimensiones globales, la nueva izquierda también abarcó a otras organizaciones que no se valieron de la lucha armada e incluyó a todo un campo intelectual y contracultural estructurado a través de editoriales especializadas, revistas, cineclubs, seminarios y conferencias. ¿Cuáles fueron las influencias ideológicas de la nueva izquierda? ¿Cuál es la periodización que nos permite entender su historia? ¿Cómo fue analizada por historiadores y cientistas sociales? ¿Cuáles fueron sus novedades? En los minutos que siguen indagaremos estas cuestiones. Mi nombre es Hernán Confino, soy historiador e investigo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y formo parte del Núcleo de Historia Reciente de la Escuela IDAES UNSAM. Mi nombre es Daniela Slipak, soy docente e investigadora del CONICET en la Escuela IDAES UNSAM, coordino allí el Centro de Estudios Sociopolíticos y también formo parte del Núcleo de Historia Reciente. Que no nos van a impedir que construyamos por nuestra propia voluntad nuestro propio destino. Fui a acusar ante la conciencia del mundo que nosotros que no queremos la violencia a la contrarrevolución y a la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. La noción de nueva izquierda fue utilizada por los propios actores y también por los especialistas que, tiempo después, se dedicaron a estudiarla. En su uso podemos identificar dos grandes afluentes. Uno provino de la New Left anglosajona y tuvo promotores intelectuales como E.P. Thompson y Charles Bright Mills. Buscó actualizar un ideario de izquierda más allá del fijado por la Unión Soviética, cuyo descrédito fue en aumento en el contexto de la invasión a Hungría de 1956 y del proceso de desestalinización encarado por Nikita Khrushchev. En América Latina, la categoría también fue empleada para diferenciarse de esa otra izquierda de matrices soviéticas, tildada de vieja, reformista e imperialista. Para los miembros de los partidos comunistas del continente, la revolución era un camino de etapas y por eso se propiciaba, para lograr el fin socialista, la alianza de los trabajadores con la burguesía a fin de coprotagonizar, primero, una revolución democrática. El triunfo de la Revolución Cubana de enero de 1959 proveyó de un ideario alternativo al recetado por el comunismo ruso y resignificó, en clave antiimperialista e independentista, la lucha por el socialismo.
A pesar de que la victoria de Castro y sus camaradas se había insertado en un proceso de movilización política y social más amplio, fue leída por la nueva izquierda en un sentido que entronizaba el sacrificio de la vanguardia política que, a partir de la creación de un foco guerrillero, podía despertar por sí sola la conciencia de la sociedad y generar las condiciones para el desenlace revolucionario. La experiencia cubana coexistió con otros procesos globales y regionales que también dieron forma a la nueva izquierda, como la aparición del tercer mundo en el tablero geopolítico mundial a partir de la Conferencia de Bandung en 1955, las luchas anticoloniales de Argelia e Indochina-Vietnam y la ruptura entre China y la Unión Soviética. Años después, también convivió con el socialismo democrático impulsado por Salvador Allende en Chile, a quien oímos en el inicio de este bloque. Entonces, quienes integraron las flamantes organizaciones armadas se vieron influidos, además de por la teoría foquista cubana, por los horizontes de la guerra popular y prolongada maoísta, la guerrilla urbana argelina y la insurrección popular armada. Las influencias ideológicas de la nueva izquierda fueron amplias y variadas, y se articularon de diverso modo en cada uno de los países, en un entrecruzamiento único entre el repertorio transnacional de protesta y las tradiciones combativas locales. Uno de los problemas que nosotros nos planteábamos a nivel teórico es el de un tercer cine. Este surgía como alternativa a lo que sería un primer cine, que para nosotros es el cine americano, el cine de las grandes multinacionales, el cine que domina la mayor parte de todas las pantallas del mundo. Como alternativa a este primer cine, nosotros ubicábamos un segundo cine, que era un cine de autor, un cine de indagación psicologista, en alguna medida también social, un cine que trataba de reformar las estructuras dominantes, pero que no profundizaba, quizá en términos adecuados, el conocimiento de la realidad de nuestras sociedades y de nuestros países. Nosotros proponíamos un tercer cine, que era un cine ya mucho más profundo y que no era solamente político en sus términos así estrictos, sino que apuntaba sobre todo a un conocimiento mayor, a un compromiso mayor y a una nueva relación también con los espectadores, con el público. En el plano intelectual, la nueva izquierda se expresó, por ejemplo, en el desarrollo de la teoría de la dependencia, con amplia difusión en Argentina, Brasil, Chile y México, y en las discusiones a propósito del socialismo democrático impulsado por Allende en Chile. A su vez, el plano cultural incluyó reclamos vinculados con el disfrute del cuerpo y la idea de emancipación individual, y albergó la conformación de vanguardias no solo políticas, sino también estéticas y musicales. En ese contexto, floreció el tercer cine al que hacía referencia el cineasta y activista Octavio Getino en las declaraciones que acabamos de oír. De aquí que existe una tensión en el uso analítico de la categoría, entre una mirada restrictiva sobre la nueva izquierda acotada a lo político, que enfatiza las experiencias armadas y revolucionarias del hemisferio sur, y otra más amplia que involucra otros desafíos culturales al establishment producidos por aquellos años. Desde esta mirada más abarcativa, la nueva izquierda incluiría entonces a un conjunto de movimientos con una sensibilidad compartida y formas diversas de activismo y contracultura, como la bohemia, el hipismo, el ecologismo, el rock o la lucha por el feminismo y la igualdad de derechos civiles. Si bien hay relativo consenso sobre el punto de partida de la nueva izquierda, localizado desde la segunda mitad de la década de 1950, el fin de esa experiencia aún es materia de debate entre los especialistas. Hay historiadores que lo ubican a mediados de la década de 1970, cuando las dictaduras de la Seguridad Nacional del Cono Sur y los regímenes autoritarios de la región acabaron con la efervescencia política, apelando a la represión estatal legal e ilegal contra jóvenes y trabajadores. Otros estudiosos, sin embargo, extienden sus cronologías.
sostienen que el triunfo de 1979 del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del cual escuchamos su himno, actualizó la vigencia de la nueva izquierda. Plantean, por tanto, el cierre de esa trayectoria insurgente en América Latina con los acuerdos de paz que, entrada la década de 1990 y en el cierre de la Guerra Fría, concluyeron los conflictos armados internos en Guatemala y El Salvador. Por último, hay quienes van más allá y trazan una línea de continuidad entre esa nueva izquierda y los movimientos sociales actuales, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México o el Movimiento Sin Tierra en Brasil, y plantean todavía la vigencia de la experiencia surgida a caballo entre Bandung y La Habana. Más allá de estos matices, algo resulta claro. El fenómeno de la nueva izquierda latinoamericana atravesó buena parte de la segunda mitad del siglo XX, y lo hizo, como escucharemos a continuación en la voz de Fidel Castro, con una exigencia absoluta a sus militantes y seguidores. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Los revolucionarios no se jubilan. En tanto puedan ser útiles, en tanto requieran de su servicio y de sus esfuerzos. Pero a mí me gustaría más, si me preguntan, que estuviéramos en paz, que no nos amenazaran con destruirnos, que no existiera bloqueo y yo me pudiera dedicar a leer, me gusta mucho leer, me pudiera dedicar a escribir, me gusta escribir. Te aseguro que he escogido el trabajo más duro que se puede escoger y que lo que hago es cumplir con el deber. En los últimos años, por influencia de la perspectiva transnacional y la literatura sobre los 60 globales, las izquierdas de la segunda mitad del siglo XX comenzaron a analizarse en conjunto, dadas sus influencias, redes y prácticas comunes. La categoría, entonces, fue ampliándose en muchos sentidos. A partir del estudio del internacionalismo revolucionario, de la experiencia de los exilios o de la dimensión transnacional de las industrias culturales de la época, se fueron construyendo relatos más complejos y multicausales. Las guerrillas sudamericanas, por ejemplo, conformaron espacios coordinados de acción entre Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay para alcanzar un cambio revolucionario en los 70s. También se aliaron en Centroamérica durante las décadas de 1970 y 1980. Los músicos y los intelectuales se unieron en repertorios culturales compartidos y denunciaron desde sus países, pero también en el exilio, la opresión que el autoritarismo y la violencia política generaba sobre los pueblos de América Latina. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de la nueva izquierda? Es cierto que, a tono con las últimas investigaciones, pensarla como una ruptura total con las izquierdas previas opaca sus gruesas continuidades. Por ejemplo, visibilizadas en la cita recurrente a clásicos del marxismo, como Lenin y el propio Marx, o en la idea de la construcción de un partido de vanguardia. Sin embargo, sus novedades pueden buscarse en sus lecturas heterodoxas de esa tradición que permitieron flexibilizar las estrategias, los actores, las formas de intervención política y la propia concepción del mundo y de la revolución. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. El estudio de la experiencia de la nueva izquierda nos enfrenta a problemas metodológicos y epistemológicos medulares de la disciplina histórica y, en particular, de la historia reciente. Por ejemplo, las diferentes periodizaciones posibles, las relaciones entre las categorías de los actores y los analistas, el lugar del testimonio y la historia oral, la elaboración social de los pasados traumáticos, las miradas globales sobre los fenómenos políticos y culturales y la tensión entre los casos particulares y las dinámicas generales de transformación. Más allá de las diferencias de criterio,
que en muchos casos enriquecen los análisis sobre el fenómeno, actualmente hay un cierto acuerdo que historiza e inscribe en el seno de la categoría de la nueva izquierda diversas experiencias sociales y políticas, populares y juveniles que, desde distintos flancos, cuestionaron aspectos centrales de las sociedades latinoamericanas de la segunda posguerra. Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros, podés escribirnos a nucleohistoriareciente@gmail.com o buscarnos en las redes. En Twitter somos @nucleoidaes y en Facebook Núcleo de Historia Reciente IDAES UNSAM.